consulta porque a partir de un estudio preparatorio para la reducción de peso se hace el perfil de evaluaciones de tiroideas, lo cual incluye ecografía. Entonces ahí está encontrando nódulos que antes no se hubieran podido encontrar. Y un 10-15% de los pacientes con nódulos tienen cáncer de tiroides. Por ahí habría la prevención porque se está detectando más. Como concepto general, es una entidad que tiene buena expectativa de sobrevida. Es la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría tiene una alta chance de curación, incluso en etapa avanzada, metastásica. De todas maneras, hay un grupo de pacientes que van mal. Y el aumento en la incidencia es a partir de un tipo histológico que se conoce como papilar. Hay papilar, diferencial, un montón de nombres más que vamos a ver a continuación. Pero el que más está aumentando parece ser el papilar. Hay coincidentemente que tiene mejor pronóstico. Acá está su incidencia. Y en población femenina, sobre todo, es la curva morada que pueden ver que no es tan común, pero lo que llama la atención es que casi ha multiplicado por 7 la incidencia en las últimas 2 décadas. Como digo, hay más facilidad para hacer ecografía y por ahí que estamos detectando más. Y tiene que ver con el aumento en la tasa de detección de los nódulos tiroideos, la mayoría de los cuales son benignos. Pero hay algunos signos que vamos a ver también, podrían indicarnos la necesidad o urgencia de tomar una biopsia del nódulo. Es más común en damas que en varones. Son muy comunes, incluso yo creo que los que estamos acá somos 60, por lo menos 40 de los en la tiroides o nódulos indetectables, asintomáticos, indolentes. Porque con toda importancia, como le digo, 1 de cada 10 puede hacer cáncer de tiroides. Aumenta con la edad la frecuencia de esto. Esto es neoplásicas. Vean la muy diferente relación que hay entre damas versus varones. Mucho más común en damas respecto a los varones. Aunque esta relación se invierte para determinados tipos de cáncer de tiroides, como vamos a ver luego. Del parénquima tiroideo, cualquier unidad celular puede malignizar. Lo más común es papilar y folicular, pero existen otros, el carcinoma medular de tiroides, relacionado a estos procesos tipo producción de calcitonina. El cáncer indiferenciado, el anaplásico, no son los más comunes, pero pueden dar malignidad y eventualmente ser mortales. Por frecuencia de lejos, el primero es el papilar y le sigue el folicular. Esos son los llamados cánceres diferenciados. Diferenciados porque en su trayecto, ¿no? Desde stem cell hasta la tiroidea, han alcanzado la sofisticación más amplia, la producción de hormona tiroidea, que es lo que le da esa categoría diferenciada. Las anteriores no tienen, porque todo acá el diferenciado no tienen receptores para el globo, no producen hormonas, y el carcinoma medular es otro estilo. El que tiene folicular o diferenciado puede ser papilar, folicular, anaplásico. Hay ahora uno que llaman células oxínticas o carcinoma de Hartle, que solía incluirse dentro del grupo folicular y que ahora ya se está separando del mismo porque tiene conducta biológica muy particular. Luego está el derivado de las células C foliculares, productoras de calcitonina, es carcinoma medular, y los linfomas que ya les decía hace rato que se meten en cualquier lado y pueden dar malignidad en cualquier sitio. Esto respecto a los primarios, pero también es posible que uno encuentre en la tiroides células marinas que han venido de otros. Melanoma, también está por todo. Riñón, esófago. Pueden dar metástasis, de forma que encontrar un nódulo capaz de contraste en la tiroides inicial es mucho más probable que pueda ser una de todo se define con la biopsia. Ella nos dirá si es propio de la tiroides o ha venido de otro lugar. En algunos casos de la sola morfología celular puede dar el índice si es uno u otro lado, y en algunos otros se tendrá que usar inmunohistoquímica para definir por receptores de membrana
cuál es su origen. Esa parte ya se sabe. Marcador de inmunohistoquímica para melanoma, lo acabamos de decir hace media hora. Melanoma. ¿Es bueno? S100. Uno más. Y me voy. No tiene que ver. Sí tiene que ver. HMB. Chao. Pulmón, ciclo reactivo, aquí estoy, mama. ¿Cuál es su químico para mama? RE, RP, R2. Esófago, se lo paso, no lo hemos visto. Tipo de cáncer, la frecuencia que le he puesto con 10 láminas está carcinoma de la cosa. Pero puedo contar que no lo voy a preguntar, es muy obvio. Carcinoma papilar en algunas condiciones particulares de carcinoma papilar es el más común de lejos, mucho más frecuente en los varones y suele darse en la tercera, quinta década. Recientemente, la otra esposa de un colega que es papilar en tiroides. Parece que es muy común, joven, se mueve por de riesgo, usualmente población que come bien, o sea que no es esos segmentos todavía que existen de poblaciones que no tienen acceso al yodo, no hay sal, chocolate, población, digamos, citadina, puede tener más chance de cáncer familiar. ¿Perdón? Hay micrófono. ¿Qué otra condición? Multicentricidad. La multicentricidad se refiere a que aunque lo veamos en un solo punto en la ecografía, cuando retiras ya haces la tiroiditomía o hemitiroiditomía, encuentras focos distintos en lugares que la ecografía no decía nada. Eso es multicentricidad. Entonces, si estos cánceres tienen casi uno de cada dos, pueden ser multicéntricos, hacer una lobotomía aislada, una hisectomía, retirar el ismo, o una hemitiroiditomía integral, es una decisión que tiene que ser muy segura, ¿no? Porque podríamos estar condenándolo a dejar remanente canceroso en la tiroides. Entonces, es una condición particular de los carcinomas papilares, la alta posibilidad de multicentricidad. ¿Qué más? Suelen crecer lentamente, pero son poco mortales, son muy comunes pero poco mortales, porque su manera de crecer es a partir del contacto por continuidad. Por ahí, contacto linfático, pero no son tan hematógenos, no usan la sangre como para diseminarse, a diferencia de otros cánceres de tiroides que por tener diseminación hematógena pueden hacer metástasis a distancia con más facilidad. Pues 0.6 metástasis a distancia, 5 de invasión local. En general, o en conclusión, suelen tener un buen pronóstico los cánceres papilares de tiroides. La particularidad de la patología es la formación de los cuerpos de Samoma, ¿no? Estas clasificaciones concéntricas que se dan y que no son tan patognomónicas de cáncer de tiroides, ¿no? Hay cáncer de ovario, hay otras morbilidades también, pero ya que hablamos de esto, tengámoslo presente, los cuerpos de Samoma, concentraciones concéntricas. El segundo en frecuencia, y también vamos avanzando en potencial malignidad, de agresividad, es el folicular. Aparece bien, aquí hay una primera distinción a partir de la sexta década de la vida. El más común en mujeres jóvenes, ¿no? Fértiles, en etapa reproductiva, es el papilar. Un poco más avanzado, ya sexta década, ya lo que puede comenzar a aparecer son los foliculares. Estos sí son más característicos de poblaciones que viven en áreas que no tienen una buena alimentación, sobre todo de choco. Detalle otro distintivo, ya no es más mujeres que varones. 3 varones por cada dama. Capacidad de ser multicéntrico también es distinto, 1 de cada 5. Con mucha menor frecuencia hacen invasión local. Estos sí son un poco más de dimensión hemática.
Y ahí están los lugares donde suelen ir con más frecuencia: pulmón, hueso, cerebro y hígado. El pronóstico es un poco más ominoso que el papilar, pero todavía estamos hablando de carcinomas diferenciados. Y toda célula diferenciada tiene una conducta no tan agresiva si la comparamos con tumores indiferenciados. El hallazgo histológico que los folliculares son de difícil diagnóstico por la baja, ¿no? Son tumores más dispersos y una baja una biopsia por la operación ecografía puede no dejar clara el asunto. Estas son las células oxifílicas, los llamados oncocitomas de la literatura antigua, antes metidos como parte de los folliculares, hoy en día están ya siendo puestos en una condición aparte porque tienen una conducta distinta. Esos tumores, incluso en algún momento de su desdiferenciación, pueden adquirir receptores en las membranas de somatostatina, terminando su tratamiento como tumores neuroendocrinos, cazadores de nucleótidos. También es más común en varones que en mujeres. Tienen una agresividad muy similar al follicular, un poquito más incluso. Es igualmente una enfermedad de gente mayor, entre quinta, sexta, séptima década de la vida. Se diseminan tanto por linfática como por hematógena. Si avanzamos en agresividad, ya tenemos el anaplásico. El anaplásico, el propio término ya nos dice: esto es anaplásico, esto es feo, esto es anigarrado, esto no tiene mucha similitud con una célula diferenciada. Estamos hablando de una un pronóstico más difícil, que es rápido, una signología que se instala en pocos meses. El papilar no, el papilar puede tener ese nuevo 2, 3, 4, 5 años, y si por condiciones geográficas, económicas, nunca recibe tratamiento, ahí está. Este no, estas son cuestión de pocos meses. Suele presentarse con dolor, medir estructuras vecinas, metástasis de todos lados. Generalmente cuando llegan a nosotros ya están en etapa avanzada. Y otro detalle importante: como estamos hablando de carcinomas no diferenciados, no tienen esa capacidad metabólica de trabajar el yodo para producir hormonas, no responden al yodo radioactivo. Podría pensarse que cáncer de tiroides es sinónimo de terapia de ablación con yodo, porque usualmente la glándula esta tiene como función el metabolismo del organismo para producir la hormona. Pero eso no pasa con los carcinomas anaplásicos. Como tampoco sucede con el medular, que, como les digo, es otra célula metida dentro del parénquima tiroideo, pero no tiene nada que ver con la producción de tiroxina o hormonas similares. También es de una etapa avanzada. El único que fue en etapa joven es el papilar. Papilar, que usualmente tiene un pronóstico, que crece más por cercanía que por hematógena, y tasa de progresión alta, ¿no? Ya estamos saliendo de eso, estamos en el medular. Sin embargo, existe, debe haber conocido por otras entidades, por otros cursos, la neoplasia endocrina múltiple. ¿Recuerdan? ¿O lo han visto en algún momento de la carrera? Lo van a ver recién, en MEN1, MEN2. El MEN2 incluye siempre carcinoma medular de tiroides, más o menos pioplomocitoma, más o menos tumores hipoficiarios, pero siempre carcinoma medular de tiroides es parte de la tríada de la neoplasia endocrina múltiple tipo 2. En esos casos, cuando hablamos de carcinoma medular hereditario, uno podría esperar la presentación de estos pacientes en la segunda década de la vida, ¿no? Cosas muy particulares. Tercera, cuarta década tiene un tipo histológico frecuente, segunda también, sexta, séptima tiene un tipo particular de cáncer de tiroides. Acá la relación hombre-mujer, si es uno a uno, el origen es distinto a la célula diferencial, de las C parafolliculares, y también tiene un marcador tumoral particular, que es en este caso una hormona calcitonina. Suele ser la metástasis y tampoco responde al error radioactivo. Esta es la definición de los MEN 1, 2 grados. Lo que nos importa ahorita es el tipo 2, que siempre incluye el carcinoma medular de tiroides. Como en todas las neoplasias, hay un factor iniciador, un promotor y uno de progresión. El iniciador suele ser inflamaciones ionizantes o alteraciones genéticas para cuando hablamos, por ejemplo, de la neoplasia endocrina múltiple, y luego
de iniciado el problema a partir de una mutación generada por radiación o cualquier cosa, el factor promotor lo constituye la fisiológica existencia de la hormona folículo estimulante. Puede ser que yo tenga el material genético tiroideo alterado, si hablo de las células diferenciadas, pero que están allí, y es que a partir de la exposición de esta célula enferma a la hormona tiroidea estimulante, es que esa tiene ya pues, la ruta libre para crecer y multiplicarse. Existen condiciones heredofamiliares que pueden aumentar la posibilidad de que un folículo sea canceroso, como aquel que se presenta en los pacientes con síndrome de Gardner o poliposis colónica, cáncer riñón, en cuyo caso los nódulos tiroideos pueden tener una mayor chance de portar o incluir carcinoma papilar, sobre todo, papilar de tiroides, el diferenciado, de buen pronóstico. El tiempo por medio entre la irradiación, digamos, un paciente ha tenido linfoma cervical en su niñez o adolescencia y parte de la terapia ha incluido, parte de la terapia incluyó radiación sobre el primario, ese paciente tiene riesgo de hacer carcinoma. No es que todos los que reciben radioterapia hagan cáncer un par de décadas después, pero es un factor de riesgo a considerar. Cada uno de los tipos tiene a su vez un responsable genético que facilita la malignidad. Esto es válido para el papilar como para los indiferenciados, para el medular como para los anaplásicos. Para parámetros diagnósticos siempre nos vamos a poner en la clínica, que como ustedes pueden haberse dado cuenta, importa desde la edad, desde la zona de procedencia, si es zona deficitaria de yodo, tiene un perfil clínico distinto que si la persona vive en una región que no tiene deficiencia de yodo. Clínica de antecedentes, el trabajo, la exposición previa a radiaciones, importa cuando uno quiere descartar o pensar si el nódulo tiroideo que tienes al frente lleva o no adentro un carcinoma de tiroides. Respecto al dosaje hormonal, la mayoría de los pacientes con cáncer de tiroides no tienen un hiperfuncionamiento de la glándula. No esperemos ver a un hipertiroideo tóxico que tenga enfermedad por un cáncer de tiroides. Más bien es al contrario. Los carcinomas tiroideos suelen generar un nuevo funcionamiento en el perfil tiroideo, le vamos a hacer su dosaje de hormonas y van a encontrar que todo está bien, o más bien son nódulos fríos, poco productores de hormonas. Marcadores para efectos de laboratorio, la calcitonina, que en la medida que aumenta sobre el rango de lo esperable, tiene más chance de corresponder a un cáncer medular y aquí una carcinoma embrionaria. Se supone que la tiroglobulina, que es una hormona producto del funcionamiento natural de una célula diferenciada de la tiroides, tendría que ser también un marcador. Pero no se tiene como estándar, al menos para diagnóstico, sí para seguimiento, el dosaje de la tiroglobulina sérica como un marcador de seguimiento. A ver en qué momento el paciente va a presentar una recurrencia de cáncer diferenciado de tiroides. Dosaje de tiroglobulina, no para fines diagnósticos. Pero hay que tener en cuenta también, creo que está más adelante, que la tiroglobulina puede tener su antitiroglobulina. Y de hecho, hay pacientes que venimos siguiendo, ¿no?, con cáncer de tiroides, en cuyo caso puede ser que la tiroglobulina nunca suba, pero comienzas a ver un deterioro clínico nuevamente. ¿A quién le crees? ¿Al deterioro clínico o al marcador tumoral que dice que está todo bien? Al deterioro, ¿no? La explicación en muchos casos es la existencia de un anticuerpo antitiroglobulina. Resulta que la tiroglobulina no se expresa porque está siendo digamos, ligada, anulada por el anticuerpo. Pero sí está aumentando y ese aumento se debe, en muchos casos, a una recurrencia de células diferenciadas de tiroides cancerosas que están ofertando más tiroglobulina a la sangre, solo que no la estoy siendo capaz de detectar porque tiene anticuerpos. Entonces, cuando uno quiere evaluar con laboratorio o quiere monitorizar a partir del laboratorio a los pacientes con cáncer diferenciado de tiroides, no medular, no anaplásico, cáncer diferenciado de tiroides, y lo voy a seguir con dosaje de tiroglobulina, necesito hacer también dosaje de anticuerpos antitiroglobulina, porque si uno sube, el otro tendría también que ser tomado o interpretado de una manera diferente. Luego, estudios por imágenes, ecografía
porque la tiroides está en una ubicación que es muy fácil de seguir, ¿no? El cuello no tiene una ecografía bien hecha, es bastante sensible y específica como para ubicar eventuales recurrencias. Tomografías con contraste, básicamente para buscar enfermedad a distancia. Gammagrafía con yodo busca, ahora sí, en todo el universo del cuerpo, células captadoras. Se supone que fuera de la tiroides no tendría que haber captación de yodo, porque no debería haber una glándula tiroidea de páncreas. Pero si apareciese captación de yodo en una región fuera del cuello, es un signo obvio de que hay una recurrencia. Haciendo la salvedad de que a veces estos tumores pueden dejar de ser diferenciados y pasar al grupo de los no diferenciados, en cuyo caso vamos a encontrar perfiles de captación de yodo normales y de repente de deterioro clínico. Todos estos parámetros siempre son condiciones que deberían sumar a la hora de dar una conclusión a un paciente. Fundamentalmente la clínica, él se siente bien, ella se siente normal, mantiene un buen peso, no hay deterioro clínico mayor, entonces todo el resto se interpreta en función de ese parámetro de constante. Y para esto conviene tener idea de la topografía del cuello, ¿no? Una cosa que te presenta en un caso clínico en la ronda, la paciente ingresa al dolor con una masa, un expansivo del cuello al lado derecho. Lado derecho. Que te digan, no, sí, la paciente de 24 años ingresa al consultorio por una hemorragia de crecimiento progresivo en los últimos 4 meses, ubicado en el segmento 3A3, de 3 por 4 centímetros, simplemente. Entonces, si dices eso, ya estás dando una idea de que anatómicamente está mejor preparado, es de la preparación. Es un peoncito. La etaporfia no es tan complicado, cuando le pones creo que se puede. Y como los ganglios en oncología es, antes había un seminario que era en semiología oncológica, cómo hacer la descripción del paciente oncológico, cuál es el orden, a la hora que presentas un caso clínico, es diferente presentar a un paciente que debuta con un proceso expansivo, no tiene ni idea de lo que sea, a cuando presentas en la ronda médica un paciente que ya tiene diagnóstico. Un paciente que ya tiene diagnóstico, a la hora de presentarlo no tienes que ser tan exquisito en las anamnesis, en la antecedente familiar. Básicamente el paciente está hospitalizado en la cama 348 por un cáncer de mama luminal gas, de único 3D, tratado inicialmente con cirugía, ahorita en un esquema de adjuvancia con quimioterapia de alta dosis. Encuentro internado por toxicidad hematológica, segunda semana de UTI, por ejemplo, por metopenia febril, día tercero de antibiótico, recuperación franca, espero su alta para 3 días, una cosa así. Tener de repente una paciente sin diagnóstico, una masa recién mamar, el paciente de 60 años con un proceso expansivo, cuadrante superior externo de la mama, que se instalaba en los últimos 4 meses, inicia con sensación de masa, en los últimos 2 meses se asocia cambios en la textura de la piel, eritema, retracción del pezón. En la última semana nota la paciente puede decir proceso expansivo nuevamente, o una linfadomegalia cervical, grupo 6, de 2 centímetros, indolente. Dentro de mis capacidades, dentro de mis posibilidades diagnósticas de síndrome de tumor mamario, que incluido la posibilidad de que se trate de un carcinoma ductal luminal A, porque tiene tiempo lento de alteración, en estadio clínico 3. Así que considerado el plan de trabajo, posterior a la realización de la biopsia, terminar el estadiaje con tomografía con contraste, siempre con contraste del cuerpo entero, ¿no? Todas las abdomen pelvis, tomografía de huesos. Ahí puedes decir si, por ejemplo, si has investigado que la paciente tiene, por ejemplo, 2 o 3 hermanos o familiares cercanos con cáncer de mama o de ovario o de próstata, porque
ligados al mismo gen. Entonces, en una descripción se dan cuenta que ya dice, tiene un cáncer de mama nominal, de otro es tercero, ¿no? Y en el otro no, en el otro tiene que ser exquisito con la descripción de los tiempos de instalación, de los factores de riesgo asociados, de repente la paciente es obesa, de repente es tabáquica, de repente consume hormonas exógenas, que para el primer caso no te sirve. ¿De qué te sirve? El paciente ya está con diagnóstico incluido. Entonces, en el segundo caso, perdón, en el primer caso, amerita que se ejercite la parte médica de qué vamos a hacer, cómo es el manejo terapéutico. Ya tienes el problema. En el otro no, en el otro es ampliar y ser exquisito con la descripción de los antecedentes, los hallazgos al examen y tu plan de trabajo. Así que eso. Esto debido a la daña que me hace acordar que el cuello tiene topografía así, bueno, tiene un cambio crecido de 4 centímetros en el lado derecho. No. ¿Qué segmento es? Y esta división no es para tiroides, es para todo el cuello. Entonces ya uno hace una definición con mayor criterio, con mayor propiedad. Un peucito. Laboratorialmente ya les había comenzado a decir unas cosas, ¿no? Normalmente la TSH suele ser normal. Suele ser normal porque los cánceres de tiroides no suelen ser hiperfuncionantes, sino al contrario. Usualmente la encontramos normal o por ahí un poquito alta, la TSH. Lo cual es un problema, ¿no? Porque la TSH alta, si estamos hablando de un carcinoma de células de tiroides que sean diferenciadas, una célula diferenciada de tiroides es muy respondedora con la TSH, a diferencia de un anaplásico, ¿no? Que ya no interesa nada. Pero una célula diferenciada de tiroides con TSH alto va peor, ¿no? Por eso parte del tratamiento, luego de que ya se ha sacado el cáncer de tiroides, le ha dado su ablación con yodo, o peor si es que no se le ha dado ablación con yodo, parte del tratamiento involucra darle hormona de reemplazo tiroidea a una dosis superior a lo que debería darle por fisiología, por la intención de que esa hipófisis mande la menor cantidad de hormona estimulante tiroidea. Por eso nos importa distinguir, por un lado, si el paciente tiene un cáncer diferenciado, que es el más común, que es el de gente joven, que es el que puede ser curable, porque en esa medida podría yo necesitar hacer una supresión de la TSH como a partir de una dosis de lo normal para arriba de hormona de reemplazo tiroidea, levotiroxina en este caso. Deben medirse anticuerpos antitiroideos porque para aplicarlos un rato, ¿no? La calcitonina, que es para el segmento de los carcinomas medulares, también tiene su trabajo diagnóstico. La basal no debe superar los 30 y encontrarla por encima de 30 por menos de 100 ya podría aumentar la chance de que estemos teniendo un proceso expansivo de células C. Sobre 100, la posibilidad de que sea carcinoma medular es muy alta, y sobre 300 o 400 incluso hablamos de una gran chance de que tenga metástasis. Esto respecto a calcitonina y su importante rol en el manejo del carcinoma papilar de tiroides. Medular, ¿no? El papilar no tiene nada que ver ni con calcitonina, ni con células C, ni con eso. Aquí hay diferencia. Papilar, folicular, son de yodo, son estimulables por la TSH, folicular y medular, perdón, no tiene nada que ver. Es otra célula. Diagnóstico con respecto a imágenes, la mamografía de tiroides no se suele pedir para procesos de screening. Sobre todo, bueno, hay también diferencias entre la escuela americana y la europea. La europea sí suele pedir con más facilidad la cintilografía de tiroides. La resonancia tampoco, básicamente cuando evaluamos el paciente tiene diagnóstico y queremos estar atentos a una recurrencia, un proceso nuevo expansivo, una recurrencia tumoral. Podemos pedir. Cuando queremos evaluar el mediastino, porque parte de los ganglios son intramediastinales y la resonancia nos ofrece mucha discriminación del tejido para poder entender el mediastino, puede ser otra indicación. Y si no, son seguidos con tomografía. Respecto del nódulo y el seguimiento, hay umbrales bajo los cuales pedir
una biopsia de expresión por albumin. Cuando no, en la mayoría de los casos son seguidos en el tiempo y vemos la evolución en 3 meses, en 6 meses, dependiendo del caso, dependiendo de los factores de riesgo de la paciente y algunas características ecográficas que nos dicen que podría o no contener cáncer y por eso mandarlo a biopsia de expresión por albumin. Cuando por ecografía es más factible que ese quiste o contenga cáncer, por la consistencia, por la ecogenicidad, por la velocidad de crecimiento. Si es varón, es más factible que no sea maligno dentro de otras consideraciones. Y así como existe Bethesda, alguien mencionó para Lynch, ¿no? La Bethesda, alguien mencionó Bethesda para tiroides. Y se los digo ahí, y también en la medida que va del 1 al 6, su posibilidad de contener cáncer también es más alta, mayor número más alto. Es como lo de BRAF para cáncer de mama, hay un PRAF para cáncer de tiroides, hay un PRAF para cáncer de próstata. Complicaciones de la respiración, todas las infecciones, hemorragias, parálisis, ataques. La sensibilidad y especialidad suele ser muy alta. Y si a esto le agregamos la guía ecográfica, en muchos casos puede llegar al 100%. Decía que es un cáncer relativamente benigno, al punto que en población menor de 55 años tener M1 le hace corresponder un estadio 2. Raro, ¿no? Tener metástasis es estadio 4, a no ser que sea cáncer diferenciado de tiroides. Solamente esta salvedad, este paréntesis, esta excepción a la regla es en cáncer diferenciado de tiroides. No es anaplásicos, no es Hartel, no es medular. Cáncer diferenciado, M1, tranquila señora, hay que enfrentarlo, tenemos alta chance de controlar y eventualmente incluso curarla. Metástasis cerebral, se puede curar. Y su muerte. Otra cosa es los mayores de 55 años, en donde ya la cosa genéticamente es diferente. Allí sí está el típico estadio M0, M1, y en donde M1 significa estadio 4, ¿no? Tratamiento. De tratamiento tenemos, como todos los cánceres sólidos, cirugía para diferenciar el tiroides y el verdadero tiroides. Eso significa CDT. Una vez realizada la cirugía, algunas escuelas proponen la ablación de tejidos, ablación de restos tiroideos. Eso significa mandar por vía sanguínea yodo radioactivo de baja dosis para quemar, otra vez entre comillas, posibles remanentes, no necesariamente cancerosos, pero remanentes tiroideos. Como es el yodo solamente va a hacer las tiroideas diferenciadas. Entonces, si me queda algún remanente, se acabó luego de la ablación. Eso me permitiría, por un lado, disminuir mi chance de recurrencia, pero también mencionan quienes están a favor de la ablación que derretido cualquier célula tiroidea en el cuerpo, y si yo encontrase tiroglobulina después, es prácticamente seguro que estoy frente a una recurrencia tumoral. Mientras que de no hacer ablación, estoy permitiendo la existencia de alguna que otra célula tiroidea todavía por allí, que me permita que nunca baje la tiroglobulina a 0, y a partir de ese nunca bajar, no saber en qué momento estoy en recurrencia. Sería más difícil de interpretar. Tendría que esperar una elevación mucho mayor para poder catalogar un paciente como recurrencia, por la razón de que nunca le hice ablación, nunca barrí con todo. En contra de la ablación es el hecho de que todo lo radioactivo tiene potencialmente un efecto cancerígeno también. Entonces, la Asociación Americana de Tiroides, la ATA, en algunos casos difiere de su contraparte europea por puntos como este. ¿Por qué dar terapia con yodo a un remanente sano, en una persona que ya está libre porque lo operamos, si con esa dosis de radiación
estaríamos potencialmente induciendo la formación de una leucemia, cosa no menor, ¿no es cierto? Los médicos o la gente que hace medicina nuclear, que es otra especialidad, responden diciendo la posibilidad existe, pero es mínima, o sea, es minimísima, o sea, ni siquiera es 1%, no es una operación mucho menor. Bueno, es un motivo de controversia en medicina, no todos tienen que estar de acuerdo, pero les comento esto. No siempre a todos se les hace relación de remanente tiroideo por esta razón. Se tiene cierto respeto a todo lo radioactivo y tiene su razón. La radioterapia externa, también en algunos casos, los son inoperables, se tiene que actuar con radioterapia externa. Supresión hormonal, les decía también que es necesario, sobre todo para los diferenciados, intentar que la TSH esté lo menos posible, porque si hay un remanente potencial nadando por allí, la TSH, como dijimos en las láminas también, es un inductor de proliferación. La hormona estimulante de las células tiroideas lo que busca es producción de células tiroideas. Entonces no conviene. Ya que tratar de suprimir hormonalmente con la hormona de la tiroxina, con cuidado también, porque la tiroxina puede dar taquicardia, hipertensión y todas las cosas que dan un exceso de hormona tirotoxicosis. Tratamientos sistémicos, ya luego para nosotros, para los casos avanzados, cuando nos ponen a yodo, el oncólogo clínico receta para intentar paliar el avance del cáncer, en un de tiroxina, estamos aquí, entre otros, bentatinib y oral. Criterios para la tiroidectomía, o sea, cuando uno habla de cirugía, no necesariamente sacar toda la tiroides. En muchos casos, ahora sobre todo que estamos tratando mucho cáncer vaginal de la etapa temprana, podría bastar una tiroidectomía. Pero hay que tener cuidado porque les había dicho también que el papilar suele tener multicentricidad en el 40% de los casos. Entonces, si bien esto conviene para que la paciente, y digo la paciente porque es mucho más común en damas, pero puede ser el paciente, convendría que no se le saque todo, ¿no? Para no hacerla dependiente de la tiroxina, para que sea entógena. Pero en algunos casos es contraproducente dejarla acá. Entonces, para una peritrea, una condición tendría que ser porque sea compromiso unilateral, tamaño menor de 4, edad entre 15 y 45, ausencia de expresiones heteroideas, obviamente ausencia de casa y todo lo demás, tener variantes no agresivas. Mientras más diferenciado sea, mejor el pronóstico. Que no haya antecedentes de radiación o de cáncer familiar. Si eso se cumple, podría la paciente ser sometida solamente a una tiroidectomía. Complicaciones potenciales, sangrado en abdomen, infecciones, lesiones nerviosas. El yodo radioactivo decía para pacientes de alto riesgo. Hay pacientes de bajo riesgo en los que ni siquiera se requiere ablación. O sea, te sacas el pedazo de cáncer y si el reporte patológico no manifiesta que sea perivascular, que es neural, ¿no? Tamaño tumoral pequeño, ahí queda. Así que no todos van a yodo, no todos van a yodo. Estrología más sensible folicular, enfermedad mínima grosera, también está indicado para metástasis de estado. Bueno, el tratamiento incluso con potencial curativo, N1, cáncer diferencial de tiroides con yodo, puedes todavía intentar una curación de ese paciente. Bueno, han dado cuenta a lo largo del curso que oncología no solamente es darles calidad de vida, como dicen, ¿no? Hay muchas personas con cáncer avanzado que pueden tener respuestas espectaculares con medidas simples, como lo que comenté del actor con cáncer de próstata, que fue optimizado y ahora no tiene metástasis, ¿no? Pues, obviamente por el muerto. La hormonoterapia, ya hablamos de la hormonoterapia, pero objetivo de transmisión del yodo radioactivo fototerapeutal, lo que decía, no puede dar yodo después de la operación como evaluación para destruir todo el principio normal, como tratamiento, como tienes, uno puede dar yodo después de la operación. Entonces, si es aquí la tiroides, ¿por qué dar yodo? Uno, porque embriológicamente le decía que a veces uno tiene remanentes por un lado que no debería estar, pero puede una célula tiroidea por ahí. Y si esa célula tiroidea por ahí maligniza, ¿no? Entonces, por eso daríamos ablación con yodo. La otra cuestión sería que hay un terreno adyuvante, ¿no? Allí la dosis es mayor. De repente tengo en la patología un hallazgo mismo en el tamaño tumoral de 4 centímetros, una alteración peritubular, perivascular, hay una alta posibilidad de micrometástasis. Entonces, la dosis que yo voy a dar ya no es una dosis, digamos, para hacer una ablación
suave, ¿no? Pretendo dar tratamiento, pretendo dar ayudanza, la dosis es mayor. Y finalmente, si el paciente tiene metástasis grosera, o sea, si la tiroidiectomía se realizó, pero yo sé que tiene enfermedad a distancia, obviamente tenemos que dar dosis con fines curativos. La terapia supresora de TSH, sobre todo para carcinomas diferenciados, para evitar la formación de nueva tiroglobulina. En el seguimiento, ¿qué hace? ¿Cómo seguimos con sus pacientes? Con examen clínico, palpación, ecografía y con marcadores tumorales en sangre. Tiroglobulina, ya les dije, con su antitiroglobulina también, a partir de meses y medio después de la operación, para cáncer diferenciado, como siempre les estoy remarcando. ¿Cómo puedo decir que estoy libre de enfermedad? Con tiroglobulina indetectable. Si no hay tiroglobulina o no ha subido de su rango normal, yo puedo decir que el paciente no tiene una nueva proliferación, siempre y cuando mis anticuerpos sean negativos. Si tengo anticuerpos positivos, ya la tiroglobulina ya no me va a servir como un parámetro de seguimiento. Me apoyaré en otros parámetros de seguimiento, como las imágenes, el examen clínico, la mamografía de control, etc. O la resonancia también. Criterios de revisión de cáncer papilar vascular con anticuerpos antitiroglobulina positivos existentes, imágenes básicamente, ¿no? Ecografía, búsqueda de yodo, búsqueda de captación de yodo, tomografía, resonancia. En el medular no puedo usar tiroglobulina, no tendría ningún sentido usar tiroglobulina, no son células que produzcan hormona tiroidea. Entonces, no sigo con su dosaje de calcitonina, antígeno calcinembrionario. Y antes de que se me olvide, en los diferenciados existe la posibilidad de esa suerte de variación hacia células neuroendocrinas, en cuyo caso el dosaje, el seguimiento se hace a partir de equipos como el llamado PREO-SCAN, que es como una gamografía, pero que lo que busca son células captadoras de tiroides. Preguntas, chicos, de tiroides. ¿Qué tal? ¿Faltan dos reuniones? Dos reuniones de todo el curso. Claro. Falta el miércoles que viene. Y terminamos. Ah, que no terminamos. El otro viernes. En la última reunión, como decía, quisiera que lo que han visto planteen en parejas un problema y una eventual solución. Hay tantas cosas, pero ¿han pensado en algo como para orientarlos, ayudarlos con algo? ¿Tienen alguna idea? Cáncer infantil, sí, de los temas que han visto hasta ahora, o sea, algo que les haya llamado la atención, o sea, cómo disminuir la mortalidad por lo que fuera vivir en un, no sé, guardia de medicina interna, ¿no? Poner los criterios de gravedad, no sé, pues, ¿no? Pegados en la pared, o, no sé, algo así. Algo puntual, algo de lo que vayan escuchando que personalmente yo les comento, es un problema, o que ustedes noten, pero acá se puede hacer esto, ¿no? Una idea que lo que busca eso es mover el cerebrito para estar pensando en alternativas y generar una discusión que ese día pueda servir también como un refresco de lo visto en el curso. La intención de estas horas que ustedes están destinando acá para la apología es que eso quede, más allá de la nota y eso, que se converse, la medida que se conversa se va a quedar nomás acá. Traten de buscar un problema, algo de lo que son el mama, próstata, de pulmón, de tiroides, y ustedes digan, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo estamos atentos a la existencia de cáncer heredado familiar? ¿No? Aumentar en la historia clínica 3 o 4 preguntas y plantearle. Y plantearía de repente, doctor, hacerlo a nivel de los internos de la peor reunión que están dando vueltas por los hospitales, que ellos al menos tengan ese detalle. Si quizás la idea pega y otros internos de otras universidades hacen lo mismo y podríamos estar rescatando gente con cáncer heredado familiar. Para que no se mueran tantas, ¿no? Como les digo, la experiencia de la chica que era técnica en enfermería, que tenía cáncer de mama y que 3 años después su hermano después de cáncer de colon, ¿no? Por un Lynch. Ese tipo de cosas. Un problemita y unas alternativas de solución.
tiroides, o de cualquier cosa, no sé, el clima. ¿Alguna pregunta que tengan? Hoy vamos a Perú. A ver, ya era postático. Con el poderosísimo. Ay, no, ya para la grabación. A las